laws. ¿Correcto? Correct? Y si se acaban las leyes, And if the laws end, este mundo se convierte en un caos. this world turns into chaos. Entonces todo el mundo va y roba. So then everybody goes and steals. Todo el mundo va y mata. Everyone goes and kills. Todo el mundo va y comete más de algún crimen. Everyone goes and commits more than one crime. ¿Por qué? Porque los fundamentos fueron removidos. Why? Because the foundations have been removed. ¿Alguien está entendiendo Is lo que someone está pasando acá? understanding what's going on? Tenemos que entender. We have to understand. Tenemos que poner fundamento a nuestro We matrimonio. have to put foundations in our marriages. Diga conmigo, Say with me, tengo que poner I have to place el fundamento correcto the correct foundation a mi vida, to my life, a mi to matrimonio. my marriage. Déjeme decir esto Let me say this en una nota muy in amable. a very loving note. La gente piensa People think que está en la consejería, that's in counseling, y en este caso me refiero a consejería, and in this case I mean counseling, aparte de la palabra de Dios, besides the word of God, donde se encuentra la respuesta. where the answer is found. Pero déjeme decir, And let me say, muchos de los consejeros matrimoniales a lot of the marriage counselors que no conocen a Dios that don't know God experimentan los mismos problemas. experience the same problems. Porque tenemos que entender, Because we have to el understand fundamento the foundation está en la palabra de Dios. is in the word of God. Si recuerda Mateo If 13, you remember Matthew 13, decía, it said, información para ustedes information for you que ellos no van a poder entender. that they are not going to be able to understand. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Y ahora entendemos acá, And now we understand que tiene here que ver con la información that it has to do with que information Dios preparó that God prepared para que su pueblo for His people puedan vivir matrimonios mejores. to live better marriages. Déjeme leerles un pasaje más. Let me read one more scripture. Salmo 11, Psalms 11, verso 3. verse 3. Seguimos hablando de fundamento. We continue talking about foundations. Fundamento. Foundations. Este pasaje, This scripture, una vez más, once more, creo que han hecho una traducción muy pobre I believe they have done a very poor translation. y como resultado de ello nos han robado And as a result, they have stolen el significado correcto the correct significance de lo que Dios está diciendo. from what God is saying. Dice así: It says like si this. fueren destruidos los fundamentos, When the foundations are being destroyed, seguramente si usted tiene la Biblia, una versión antigua, if you have an older version, dice, it probably says, ¿qué ha de hacer el justo? what can the righteous do? Dando a entender, Giving you to understand. si los fundamentos se quitan. If the foundations are removed, ¿Se acuerda que vimos que los fundamentos están removidos? remember that we saw that the foundations have been removed? ¿Cuántos recuerdan? How many remember? ¿Cuántos están conscientes How many are conscious que nuestros matrimonios that our marriages no tienen el fundamento correcto? don't have the correct Y foundation? por decir así, no tiene que levantar la mano, And you don't have to raise your hand, pero es un hecho. but it's a fact. Ahora el verso dice, Now the verse si los says, if fundamentos foundations fueron removidos, were removed, ¿qué ha de hacer el justo? what can the righteous do? En realidad la traducción debería de ser, In reality, the translation should cuando be, los fundamentos when the han foundations sido removidos, have been removed, ¿qué ha hecho el justo? what has the righteous done? ¿Entiende que es una cosa muy Do you diferente? understand that it's something totally different? Cuando los fundamentos se When quitaron, the foundations are ¿qué removed, fue lo que hizo el justo? what has the righteous ¿Sabe que el done? problema You know that the es que el problem justo no ha hecho nada? is that the righteous has done nothing. El justo lo que ha hecho What the righteous has es done conformarse is conform con la forma en que las cosas están. with in the way that things are. El cristiano The ha Christian visto esto. has seen this. Se divorcian tanto en el mundo, These many people get divorced in the world, entonces nos podemos divorciar so nosotros en la then iglesia. we can get divorced in the church. No funciona para la gente en la It calle, doesn't work for the people out on the streets, entonces seguramente no funciona so para it probably nosotros. isn't going to work for us. Nota que el cristiano Notice that the Christian ha adoptado la misma actitud que el que no conoce a Dios. has adopted the same attitude as those that don't know God. Porque lo que el cristiano tiene que hacer Because what the Christian has to do es regresar is go back a ver qué fue lo que Dios dijo. to see what it was that God said. ¿Cuál fue el plan original? What was the original Y en plan? el plan original, And in the original que es en lo que plan, vamos a empezar acá, which is where we're going to empezar a ver start to see qué es lo que funciona. what is it that works. Si en esta mañana If this morning llegó usted you y came, pueden haber diferentes categorías. and there can be different categories. Alguien pudo haber llegado Somebody could have come diciendo, saying, mi matrimonio está al borde de la destrucción. my marriage is at the
the border of at the destruction. brink of destruction. Pero vean esto. But look at this. Pero usted hoy en la mañana But today, o this durante este morning, día or throughout this va a day, recibir información you're de going to Dios receive God's information que le dice that tells you usted puede arreglarlo. you can fix Si it. son una pareja de If novios, you're a boyfriend or a girlfriend, sabe que se dan a sí mismos la oportunidad you know, you give yourselves the opportunity de poder aprender con anticipación to be able to learn ahead of time cómo un matrimonio debe de how a funcionar. marriage should work. Aparte de eso, Besides that, cómo buscar, how to seek, how to find a la persona how to correcta, find the correct ya sea person, como novio whether as a boyfriend o como futuro esposo. or as a future husband. Entonces yo creo que es bien importante. So I think it's very Uno, important. Number one, Dios tiene la información. God has the information. Esa información That information es el fundamento is the foundation con la cual Dios quiso establecer el matrimonio en la tierra. with which God wanted to establish the marriage on Y earth. cuando el cristiano And when the Christian ha visto los fundamentos removidos has seen the foundations removed y no ha hecho nada, and hasn't done lo anything, que ha sucedido es que una sociedad como la que vivimos hoy día. what has happened is a society like the one that we live in today. Pero estamos aquí para cambiar eso. But we are here to change Estamos that. aquí para arreglar eso. We are here to fix that. Pregunto, I ask, ¿cuántos están listos para cambio? how many are ready for Que puedan change? levantar su mano. That can raise their ¿Habrá hand. gente lista para Are there cambio? people ready for change? Muy bien. Very well. Vamos por favor en la palabra Let's de go, Dios please, in the Word of God al libro de Génesis, to the book of Genesis, capítulo número 2, chapter 2, verso 21 verse 21 en adelante. on. Dice así: It says like this. Entonces Jehová Dios So the Lord God hizo caer sueño sobre Adán, caused the man to fall into a deep y sleep, mientras éste dormía, and while he was sleeping, tomó una de sus costillas he took one of the man's ribs y cerró la carne en su lugar. and closed up the place with flesh. Ya estoy en el número 2, Cindy. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man. Quiero que le preste mucha atención al verso 23 en adelante. I want you to pay a lot of attention to verse 23 and on. Dijo entonces Adán: The man said, esto es ahora hueso de mis huesos This y is now- carne de mi carne. "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. She shall be called woman, for she was taken out of man." Versículo número 24. Verse 24. Hay cosas que en muchas ocasiones parecen muy simples, There are things that on a lot of occasions they may seem simple, pero que contienen tremendo poder but they have a lot of power porque contienen la sabiduría de Dios. because they contain the wisdom of God. Hoy en la mañana, This morning, antes de venir, nos recibí una llamada before we came, I received a call, y alguien me hablaba de ciertos problemas en la vida, and someone was talking to me about certain problems in life, y la persona me comentaba and the person commented que había servido de fiador para alguien más that they had been a co-signer for somebody else, y que entonces esta persona ahora se había desaparecido and now the person had disappeared, y que como resultado de ello ahora tenía esta deuda. and as a result they now had that debt. No es algo, no es nada que le sirva a nadie, It's nothing that's useful for anyone. pero entonces yo le decía a esta persona: But then I told this person, ¿sabía que la Biblia dice did you know that the Bible says que no hay que servir de fiador de nadie? that we shouldn't be a co-signer for anyone? ¿Sabe que una oración, sentence, You know, a sentence tan corta como as short as no seas el fiador de nadie, don't be anyone's co-signer, cualquiera puede decir: anyone could say, oh, pero es que es la hermana de mi esposa. oh, but it's my My wife's sister. Ajá, es que es la mamá de mi esposa. It's my mom, my wife's mom. Ajá. Oiga esto. Listen to this. Y nos podemos mover por la emoción And we can move by emotion, o nos podemos mover por lo que dice la Biblia or we can move by what the Bible says, y nos vamos a ahorrar mucho dolor de and we're cabeza. going to save a lot of headaches. Entonces, ignorar So to ignore o pasar por alto or to overlook algo tan sencillo como eso, something as small as ahora a that, la persona le trae mucho dolor de now it cabeza. brings a big headache to that person. Ahora, observe esto. Now observe this. El siguiente verso dice: The second verse says, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. "For this reason a man will leave his father and mother Se unirá a su mujer. and be united to his woman, Serán una sola carne. and they will become one flesh." Y estaban desnudos.
The man and his wife were both naked. Voy a repetir ese verso I'm going to repeat that verse, y vamos a hablar de él and we're going to talk about y it. vamos a hablar de las 4 P's del And we're matrimonio. going to talk about the 4 P's of marriage. Diga conmigo las 4 P's del Say with me matrimonio. the 4 P's of marriage. ¿Cómo? How? Las 4 The P's 4 del P's matrimonio. of marriage. La primer P The first P tiene que ver con prioridad. has to do with priority.